buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana y para el mundo. Aleluya. Bueno, bendiciendo a todo nuestro contacto, esperando que la bendición de Dios esté llegando a su vida de una manera muy especial en este día. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, ahora comenzando más temprano su programa Tiempos Decisivos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos y deseando que el Todopoderoso llegue a su vida y llegue a su casa con una palabra, alabamos a Dios para siempre, que produzca cambio efectivo en su vida, en su casa y en su familia. Si usted ama su vida, si usted ama a Dios, aleluya, ponga atención a esta palabra. Dios tiene algo que decirle. Bendito el que vive. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema: Dios castiga la corrupción y la falta de arrepentimiento en su pueblo y en el hombre pecador. Vamos a estar leyendo hoy la palabra en el capítulo 4 del libro de Amós. Aleluya, desde el verso 1 hasta el versículo 13. Y yo invito a todos mis contactos, tanto creyentes como no creyentes, para que estén atentos a la palabra que vamos a estar compartiendo en este día. Es una palabra de bendición. Y dentro de ese pasaje bíblico vamos a estar viendo, aleluya, en la parte A, la perversión de Israel y el juramento de Dios para el juicio y el castigo de su pueblo. Aleluya, Dios jura por su santidad. En la parte B vamos a estar viendo la falsa adoración y apariencia de piedad. Amós capítulo 4, versículos 4 al 5. Alabado sea Dios para siempre, de manera que yo invito a su pueblo, a todos los creyentes, a tener mucho cuidado con la falsa apariencia. Muchas veces aparentamos ser lo que no somos y Dios está buscando la autenticidad. Bendito sea Dios para siempre, que seamos genuinos o genuinos creyentes. En la parte B vamos a estar viendo las pruebas y sufrimientos para que el pueblo razone y cambie de actitud. Sin embargo, todo fue en vano. Amós, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y ya en la parte de, aleluya, vamos a estar considerando la invitación para el encuentro con Dios en juicio, dicho por el Todopoderoso, aleluya, el cual no puede mentir, donde Dios nos llama a cambiar de vida. Amós capítulo 4 versículos 12 al 13, que son los versos finales. Bendito, reconociendo que no tenemos los derechos de autor del contenido que se está utilizando, ni de la música. Alabado sea Dios para siempre, de manera que los méritos son para sus autores y propietarios. Alabado sea Dios para siempre, invitando entonces a todos nuestros contactos a compartir el video en esta mañana, el contenido que vamos a tener. Yo pienso que hoy vamos a tener una palabra muy pesada. Bendito sea Dios para siempre. Excelente el contenido que vamos a estar compartiendo para todos nuestros contactos. La palabra de Dios, que es de beneficio para mí primero, para el pueblo de Dios. Bendito el que vive, y para todo aquel que tiene temor y cree en Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a estar hablando en el capítulo 4 del libro de Amós, desde el versículo 1 hasta el verso 13. Aleluya, Dios que había venido hablando a su pueblo a través de toda la historia, a través de los profetas mayores. Bendito el que vive, desde que le dio la ley para que el pueblo anduviese en sus mandamientos y guardase su palabra. Sin embargo, el pueblo, a pesar de la amonestación, a pesar del llamado de Dios,
Aleluya. Y los constantes mensajes que el Señor le estaba dando al pueblo, bendito sea Dios para siempre, desde temprano y sin cesar, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Aleluya. En una ocasión el Señor le dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Aleluya, porque Dios siempre ha querido la cercanía de su pueblo con Él. Bendito sea Dios para siempre, para que en su presencia se manifieste en el pueblo. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Bendito sea Dios para siempre, de manera que como hombres y mujeres de Dios comprometidos con su causa, debemos estar atentos, pendientes del llamado de Dios y de lo que nos dice su palabra. Y si bien es cierto que hoy vamos a estar hablando una palabra del Antiguo Testamento, de uno de los profetas menores, como Amós, aleluya, no menos cierto de que esa palabra tiene una enseñanza contundente, tanto para nosotros, aleluya, para aprender del pasado, para que tengamos un presente firme en la vida cristiana y también un futuro asegurado en el reino de Dios. Aleluya. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos y todas procedan al arrepentimiento. Ese es el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, como dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Juan, que de tal manera amó Dios a este mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Sin embargo, es la palabra que dice que el que no ha creído ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esto lo vamos a estar viendo aquí, alabado sea Dios para siempre, en este libro del Antiguo Testamento, un libro histórico de uno de los profetas menores. Y yo le invito a usted para que abra su Biblia, aleluya, y toda la gente que se está conectando en esta mañana y los que se van a conectar, a que abran su Biblia en el capítulo 4 del libro de Amós, y vamos a estar leyendo. Y ponga usted mucha atención de manera preponderante a esta palabra, aleluya, que le vamos a estar dando lectura y a su contenido. Y dice la palabra de la manera siguiente: alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria en este día. Oí esta palabra: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Aleluya, ponga atención, que quebrantar a los menesterosos, y que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Dios el Señor juró por su santidad, y ponga atención a esto: he aquí que vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Y a Betel y transgredid,
y aumentad en Gilgal la transgresión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Dios el Señor. Aleluya. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, te hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, y maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañanas y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Damos gracias a Dios en esta mañana por esta palabra que hemos leído, esperando que usted estén atentos y pongan atención a esta palabra poderosa. Yo pienso que es uno de los mensajes más fuertes y una señal de advertencia más clara que el Señor le da a su pueblo Israel. Bendito sea Dios para siempre. Cuando Dios le está hablando a Samaria, alabado sea Dios para siempre, que se refiere al pueblo de Israel, y la situación que estaba pasando, aleluya, que Dios no estaba conforme con la forma que el pueblo estaba viviendo el evangelio, aunque ellos aparentemente decían que le estaban adorando a Dios, que le estaban rindiendo pleitesía a su amado Padre, bendito sea Dios para siempre. Dios veía que ellos no lo hacían de corazón, tenían sus miradas puestas más en las comodidades, bendito sea Dios para siempre, en el lujo y en los afanes.
Y yo pienso que nosotros, en esta generación, en la época que estamos viviendo, tenemos que estar atentos y tener mucho cuidado con la forma cristiana, con la vida cristiana que estamos viviendo, que no sea solamente de simple apariencia de piedad. Bendito sea Dios para siempre, porque no estamos siendo responsables en forma genuina. Alabados a Dios para siempre y de manera auténtica, como Dios nos pide y nos llama a su palabra, siendo íntegro, siendo responsable, cumpliendo con todos nuestros deberes y responsabilidades. Aleluya, para que Dios no tenga que decirnos, alabado sea Dios para siempre, como le dijo a las iglesias del pasado. Aleluya, mira que tengo contra ti que ha olvidado tu primer amor. Hay muchos creyentes que se enfrían, que se olvidan del primer amor. Alabado sea Dios para siempre y del compromiso que tienen que tener con Dios. Y se olvida o nos olvidamos de que Dios honra a los que le honran. Alabado sea Dios para siempre, pero que los que menosprecian su palabra serán tenidos en poco. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios merece en todo tiempo que se le dé en primer lugar. De hecho, la palabra es que nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bendito sea Dios para siempre, y vamos a tener la bendición de Dios, vamos a ser prósperos en todos nuestros caminos y en todas las cosas que emprendamos, porque el Señor dice que somos dichosos, que somos felices, que somos bienaventurados cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y en su palabra está nuestras delicias, cuando nosotros no estamos en pecado, ni andamos en caminos de pecadores, ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado, sino que nos deleitamos en la palabra, en la ley de Dios, que seremos como árbol plantado juntos a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todos lo que nosotros hagamos nos va a salir bien, porque la palabra dice, alabados a Dios para siempre, que vamos a prosperar en todo, como el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra sin apartarnos de ella, ni a diestra ni a siniestra, no viviendo un evangelio conforme a los hombres, sino que el evangelio, alabado sea Dios para siempre, que está centrado en la cruz y en el sacrificio de Cristo, no conforme a los mandamientos del hombre, sino conforme a su palabra. Aleluya. De hecho, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y el Señor le habló a su pueblo. Le habló a través de los profetas mayores, le habló a través de los profetas menores, pero el pueblo no cambió. Y el Señor le mandó unas series de diversas pruebas, bendito sea Dios para siempre, y sufrimientos para traer su pueblo a la reflexión. Aleluya. Sin embargo, el pueblo, a pesar de que recibía la palabra de los profetas, no cambió de actitud, siguió, bendito sea Dios para siempre, en su terca voluntad egoísta, andando en sus propios caminos y conforme a sus propios pensamientos, al punto de que Dios tuvo que decirle que sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios, y que sus caminos no eran los caminos de Dios, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos más altos que vuestros caminos y más altos que vuestros pensamientos. Aleluya. Por eso
En este día yo quiero que usted ponga atención y reflexione en la palabra que estamos compartiendo ya. Alabado el que vive. Escuche esto. Y en el verso 1, aleluya, para no tomar más tiempo e ir directamente a la palabra, el Señor habla a su pueblo, hablando de la perversión de Israel. Es un pueblo que había caído en el pecado, había caído en la degradación espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios está viendo la perversidad que está en medio de su propio pueblo. Aleluya, la cual Dios ha calificado en algún momento como la niña de sus ojos. Y dice: oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y decid a vuestros señores: traed y beberemos. O sea, Dios está hablando, escúchame bien, esa palabra, vacas de Basán, aleluya, refiriéndose a los campos ricos de pastoreo al oriente del Jordán y al ganado, bendito sea Dios para siempre, que era alimentado allí, que se hizo fuerte y se hizo gordo. Bendito sea Dios para siempre. Pero entonces los dueños de ese ganado, que eran los nobles de Samaria, del pueblo de Israel, que se supone que son hombres y mujeres de Dios, son comparados aquí con estos animales. Bendito sea Dios para siempre. El Señor lo llama vaca de Basán. ¿Por qué? Porque ellos oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos. Bendito sea Dios para siempre. Y decían a sus señores: traed y beberemos. Oprimiendo a los pobres, quebrantando a los menesterosos. Bendito sea Dios para siempre. Nos muestra el amor de Dios hacia los pobres, bendito sea Dios para siempre, y su indignación contra la opresión del hombre rico, bendito sea Dios para siempre. Es una característica de este libro, casi en toda su extensión, bendito sea Dios para siempre. Dice la palabra: que decid a vuestros señores: traed y beberemos, bendito sea Dios para siempre, refiriéndose a los nobles que le pedían al rey de ese entonces, que se llamaba Jeroboam II, alabado sea Dios para siempre. Lo invitaban a proveerles banquetes lujosos, bendito sea Dios para siempre, provisto con el dinero que le robaban a los pobres. Y Dios estaba viendo esa conducta, Dios estaba viendo ese comportamiento, que Dios lo condena, venga de donde venga. Se parece mucho a los hombres en este tiempo, creyentes y no creyentes, a los gobernantes que llegan al poder, pobrecitos, sin un centavo, y de pronto se hacen millonarios, bendito sea Dios para siempre, porque defalcan las arcas del Estado y se llevan todo el dinero. Y usted lo ve, aleluya, porque son delincuentes de cuello blanco, como dice en la ley, aleluya, andando en buenos y lujosos vehículos, pero que ellos no han ganado ese dinero de forma honesta, sino que han estado estafando al pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Muchos que hacen sus contratas millonarias, y en vez de hacer la inversión que corresponde para hacer una buena estructura, se roban el dinero, alabado sea el nombre poderoso del Señor, y se hacen millonarios, se hacen ricos. Entonces yo estaba viendo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, cómo se estaba oprimiendo al pobre, alabado sea el nombre poderoso del Señor, y cómo estaban quebrantando al menesteroso, bendito sea Dios para siempre, y ellos participando y disfrutando de banquetes lujosos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche esto, el versículo 2
Entonces Dios dice, Dios el Señor juró por su santidad. He aquí que vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. O sea, Dios está jurando por su santidad. Y cuando Dios jura por su santidad, Dios está diciendo que los juicios que van a venir sobre Samaria, sobre el pueblo de Israel, sobre los nobles, alabado sea Dios para siempre, que viven en el lujo y en la opulencia, va a venir sobre ellos el juicio de Dios. Es un juicio irrevocable, alabado sea Dios para siempre, pero va a venir sobre los padres, pero también va a venir sobre sus descendientes. Alabado sea Dios para siempre, porque tanto los padres como los hijos y sus descendientes estaban disfrutando, alabado sea Dios para siempre, del dinero producto del robo, de la delincuencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, de su depravación espiritual. Era un dinero, bendito sea el nombre poderoso del Señor, ilícito. Y Dios lo estaba viendo, alabado sea Dios para siempre, aunque quizá ellos, como funcionarios, como líderes del gobierno, no lo tomaban en cuenta. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Esta escritura, bendito sea Dios para siempre, se estaba refiriendo al monarca asirio, bendito sea Dios para siempre, que cuando ellos subyugaban al enemigo, le ponían ganchos a través de los labios inferiores de sus cautivos, y de este modo lo llevaban a la esclavitud. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios estaba diciendo que de esa misma forma le iba a acontecer a Israel, su pueblo, bendito sea Dios para siempre, porque eran vacas de Basán, bendito sea Dios para siempre, se encontraban en el monte de Samaria, bendito sea Dios para siempre, montes que habían sido aparentemente bendecidos, los ganados habían engordado y eran fuertes, y ellos estaban felices y contentos, pero estaban oprimiendo a los pobres y estaban quebrantando a los menesterosos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor no le estaba gustando lo que estaba viendo, la conducta y el comportamiento de su pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, el versículo 3 dice: y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Usted se imagina, mucha gente que están disfrutando de las bendiciones del palacio como gobierno, y aparentemente para ellos y ante los ojos de muchos lo están haciendo bien, pero son corruptos, son delincuentes de cuello blanco, no lo están haciendo bien nada, solamente en apariencia, porque en el fondo estaban oprimiendo al pobre, estaban quebrantando a los menesterosos, que estaban sufriendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor por su culpa. Y el Señor le envía al profeta para que hable al pueblo y le amoneste con su palabra, y lo hizo a través de toda la historia. Usted reconoce el ministerio del profeta Jeremías, el profeta lloró, alabado sea Dios para siempre, y como fue maltratado y menospreciado, porque el pueblo no quería oír palabra de parte de Dios, prefería la palabra de los profetas mentirosos que hablaban de bendición y de prosperidad, cuando realmente no había ninguna, porque ellos no eran genuinos espiritualmente hablando. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, el Señor está hablando cómo ellos iban a ser conducidos. Bendito sea Dios para siempre. No iban a salir por los portones de la ciudad de Samaria, sino a través de los muros quebrantados. Bendito sea Dios para siempre. E irían silenciosamente en fila recta a fin de mitigar el dolor de los labios. Bendito sea Dios para siempre. Torturados
por los ganchos que dice la palabra del Señor que ellos iban a salir, iban a ser llevados con ganchos, alabado sea Dios para siempre, y vuestro descendiente con anzuelos de pescador. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios, tarde o temprano, el que la hace tiene que pagarla. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios no tendrá por inocente a los culpables, a los que han desobedecido. Dios no tiene por inocente al culpable. Si usted ha pecado, usted tiene que pagarla. Y muchas veces la gente se siente como deshonrado porque está buscando honra. Yo no sé si usted recuerda cuando el Señor envió a Saúl, alabado sea Dios para siempre, a castigar a los amalecistas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le dijo que destruyera todo, inclusive el botín. Y entonces Saúl perdonó lo mejor del ganado, aparentemente para hacer sacrificio, holocausto al Señor. Y el Señor amonestó a Saúl, porque el Señor mandó a que matara a todo lo que había en la ciudad, incluyendo los niños de pechos, el ganado y todo, y ellos perdonaron lo mejor del botín. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor le dijo a través de Samuel a Saúl: ¿acaso se agrada a Dios en los tantos sacrificios como que se obedezca su palabra? Porque Dios quiere que seamos obedientes, Dios quiere que seamos fieles a su palabra. Sin embargo, Saúl estaba buscando la honra de Dios, la honra del profeta. Bendito sea Dios para siempre, por encima de todo, incluso por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, amado y amada, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque debemos buscar la honra de Dios. Bendito sea Dios para siempre, sabiendo que Dios honra a los que le honran, y que aquellos que los menosprecian serán tenidos en poco. Eso dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien: serían echados como esclavos al palacio de Senaquerí. Bendito sea Dios para siempre. En otras palabras, el lujo que ellos tenían en Samaria sería reducido a la esclavitud, sería reducido a nada. Porque a veces estamos en el lujo, a veces estamos en la opulencia, pero andamos de espalda a Dios, disfrutando las cosas que poseemos, pero no estamos disfrutando a plenitud el Evangelio, no estamos disfrutando a plenitud la comunión que se supone, alabado sea Dios para siempre, que tenemos con Dios. Y que Dios, que es el que nos bendice, alabado sea Dios para siempre, y nos enriquece, porque Dios, dice la palabra, que Dios es el que da la riqueza. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que honrar eso, para que los juicios de Dios y el castigo de Dios no entre a su vida, no entre a su casa, no entre a su iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Tenemos que ser fieles, obedientes, como un cuerpo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Y eso tiene que estar en nuestros corazones, pendiente de nuestra comunión, pendiente de nuestra salvación, pendiente de nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios, no descuidando una salvación tan grande. Bendito sea Dios para siempre, porque la palabra de Dios nos invita a estar atentos. Alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios para siempre, porque si en el pasado, tanto el pueblo de Dios como los ángeles, bendito sea Dios para siempre, y los que pecaron en ese tiempo,
recibieron el castigo de Dios y justa retribución. Como dice Hebreos capítulo 2, escuche esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que no se deje llevar de los aguajes de la gente, estudie la palabra, conozca la palabra, bendito el que vive por los siglos de los siglos, para que sepamos cuáles serán las consecuencias si nosotros desobedecemos, si usted descuida una salvación tan grande, como dice la palabra de Dios. Ahora escuche bien, en la parte B, en el versículo 4, Dios permite, desde el versículo 4, bendito sea Dios para siempre, Dios permite que el pueblo sepa, alabado sea Dios para siempre, que Él conoce su actitud. Alabado sea Dios para siempre, que aunque aparentan ser devotos, no hay ninguna devoción, sino que todo es apariencia de piedad. Ponga atención al versículo 4 y al versículo 5. Entonces, Dios dice, aleluya, hablando de la falta de arrepentimiento de su pueblo Israel, dice, id a Betel, y transgredid, y aumentad en Gilgal la transgresión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrenda voluntaria, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice el Señor. O sea, esa era la manera como el pueblo adoraba y creía que lo estaba haciendo bien y que Dios estaba complacido. Bendito es Dios para siempre. De manera que la invitación aquí en los versículos 4 y 5, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios está, alabado sea Dios para siempre, mostrando al pueblo su manera irónica de adorar, y le dice, mire la ironía de la vida, y a Betel, alabado sea Dios para siempre, pero no para adorarme a mí, es lo que Dios está diciendo. Ustedes van, y a veces es así, vamos al templo, vamos a la casa de Dios, aleluya, y aparentemente nos gozamos, saltamos y brincamos, muchos danzan y hablan lengua, pero no son fieles, no son obedientes a la palabra ni a los mandamientos de Dios. Y Dios está diciendo que ellos iban a Betel, ellos iban a Betel, pero no para adorar al Señor. Dice transgredir, alabado sea Dios para siempre. O sea que ellos estaban violentando la palabra en contra de Dios, en contra mía. Bendito sea Dios para siempre. De manera que Dios lo que está diciendo, que su pueblo Israel profesaba ser un adorador de Dios. Bendito sea Dios para siempre, pero lo abandonaba porque la adoración era bajo la similitud de un becerro de oro. Bendito sea Dios para siempre, como hacen multitudes en estos tiempos, hoy en día. Bendito sea Dios para siempre, adorando conforme a los procedimientos implementados por el hombre, pero se olvidan de que hay que honrar a Dios conforme a su palabra, como Él nos demanda. Bendito sea Dios para siempre, y acorde con los méritos de la cruz del Calvario. Porque por gracia somos salvos, y es un don de Dios, un regalo inmerecido. Y Dios, alabado sea Dios para siempre, que nos conoce por dentro y por fuera. Él sabe quiénes son auténticos, Él sabe quiénes son genuinos, Él sabe quiénes están adorándote en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que Dios está buscando que le adoren. No, usted puede inventar todos los argumentos que invente, usted puede, alabado sea Dios para siempre, pero Dios, el que pesa y conoce los corazones, bendito sea Dios para siempre, sabe quiénes son y quiénes no son. Entonces Dios está buscando que su pueblo sea genuino, Dios está buscando que su pueblo sea auténtico, que seamos verdaderos adoradores. Eso es lo que Dios quiere.
Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, como el pueblo no hizo caso, Dios llamando la atención del pueblo a través de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, mandándole su palabra, alabado sea Dios para siempre, pero el pueblo no recibió esa palabra, sino que la rechazó, como hicieron con el profeta Jeremías. Mejor lo metieron a la cisterna, a la cárcel, bendito sea Dios para siempre, y castigaron al profeta. Escuche entonces lo que Dios dice desde el versículo 6 al versículo 11. El sufrimiento, el dolor, la angustia, las pruebas que vinieron para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios juró por su santidad. Mire, y cuando Dios jura por su santidad, como en este caso, en el tiempo de Amós, usted está seguro que los juicios de Dios se van a manifestar. Y a veces están pasando cosas en su casa, a veces están pasando cosas en su vida y usted no lo asimila ni lo entiende. Sin embargo, de alguna manera es el amor de Dios. Aleluya, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Dios permite algunas situaciones para que usted piense, para que usted reflexione, para que usted, bendito sea Dios para siempre, reconozca que tiene que cambiar su destino, que tiene que hacer un cambio en su vida, pero un cambio que honre y glorifique el nombre de su Padre Celestial, guardando su mandamiento y viviendo en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Escuche esto. El versículo 6, de ahí en adelante comienzan los juicios y las pruebas en medio del pueblo. Alabado sea Dios para siempre, para que enderece su camino. Y Dios dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tremendo la enseñanza que se da aquí en estos versículos, donde el Espíritu Santo está hablando por medio del profeta, bendito sea Dios para siempre, estableciendo los casos de juicio que el Señor había enviado en medio del pueblo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, en varias ocasiones para corregir a Israel. Alabado sea Dios para siempre, la niña de sus ojos, pero el pueblo no puso atención. Dice, el Señor lo hizo estar a diente limpio, y hubo falta de pan. Alabado sea Dios para siempre. No tenían para mover la quijada, no había comida en el pueblo, hubo hambre. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo desobediente. A veces quizás un día no le está llegando la comida, un día no le está llegando el pan, y usted está a diente limpio, ni siquiera necesita cepillarse, porque usted no ha ensuciado su boca, porque no ha pasado alimento por ahí, y está hablando, lo hice estar a diente limpio. Escuche esto: y hubo falta de pan. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios quería que el pueblo se enderezara, y le vinieron carencias. Muchas veces hay carencias en nuestra vida, y usted se pregunta ¿por qué? No, analice cómo usted está viviendo y qué usted está haciendo, si usted es un hombre o una mujer fiel a la palabra y obediente a los mandamientos de Dios. Aleluya. La Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos y vivir en su palabra. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Y el Señor, aleluya, permitió que ellos le faltara todo para que pensaran y reflexionaran y volvieran a Él, pero no, dice la palabra, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Hablando del amor incansable de parte de Dios, con el propósito de que el pueblo se apartara de su rebelión. Alabado sea el Señor Dios, tratando de conquistar el corazón del pueblo.
Y como si eso fuera poco, el versículo 7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Una sequía tremenda durante 3 meses, dice Dios, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, y sobre una parte llovió, y sobre la parte en la cual no llovió se secó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios le está mostrando y revelando a su pueblo que Él tiene el control absoluto de todo. Alabado sea Dios para siempre. El que tiene control sobre la lluvia, el que tiene el control sobre la naturaleza, alabado sea Dios para siempre, es el mismo que tiene control de tu vida. Es el mismo que tiene control de tu casa. Es el mismo que tiene control de tu familia. Y así, alabado sea Dios para siempre, como hace llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, no cae ni una chispa, ni una gota de agua. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y aún en una misma ciudad, como en el caso de Atomayor, puede ser que llueva en el barrio de las Malvinas. Bendito sea Dios para siempre y caiga la lluvia hasta cántaros. Sin embargo, allá en Puntegaza o en Puerto Rico o en cualquier otro barrio, no cae ni una sola gota de agua. Solamente Dios tiene ese poder, tiene el control. Bendito sea Dios para siempre sobre todas las cosas. Y Dios le estaba mostrando a su pueblo que Él tenía el control sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Amado, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu casa. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. De manera que nosotros podemos acudir a Él confiadamente, sabiendo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, de que Dios no nos defraudará. Óigame bien. El versículo 8 dice, y venía, producto de la escasez de lluvia y la falta de agua. El versículo 8 agrega, dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, a pesar de la escasez, a pesar de la ruina alimenticia y de la falta de alimento y de pan, a pesar de la falta de agua, Dios está diciendo que el pueblo no volvió a Él. Bendito sea Dios para siempre. Con todo no volvisteis a mí, dice el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Haciendo referencia a que mientras el pueblo estaba tambaleándose de una ciudad a otra para encontrar agua para tomar, bendito sea Dios para siempre, aún así sus corazones estaban tan duros, alabado sea Dios para siempre, que sus graves circunstancias por las cuales se estaban pasando no fueron suficientes para traerles al arrepentimiento. Hay gentes que están siendo procesados y están pasando por circunstancias difíciles en su vida y no asimilan que es Dios procesando, y a veces usted, en vez de someterse y sujetarse a obediencia, lo que está criticando y cuestionando la iglesia y diciendo, el pastor no me visita, los hermanos no me quieren. Alabado sea Dios para siempre, y aún cuestiona a Dios. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, está trabajando para traerte al arrepentimiento. Alabado sea Dios para siempre, para que examine tu vida y vea dónde le está fallando a Dios. Hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida para que nosotros aprendamos a honrar a Dios como corresponde. Alabado sea Dios para siempre, no conforme a su propio capricho. Alabado sea Dios para siempre. Y hay gente que ni siquiera ofrendan, hay otros que ni siquiera diezman y no se someten al reglamento de la iglesia ni son obedientes a Dios, porque ellos piensan de una manera. Sin embargo, ocurren cosas
en nuestras vidas, ocurren cosas en nuestra familia, ocurren cosas en nuestra casa. Bendito sea Dios para siempre. O sea, usted por estar encogido con Dios y en vez de darle libertad a su vida para honrar y glorificar el nombre poderoso del Señor, se limita con Dios, aleluya, no sabiendo que Dios bendice la entrega, que Dios bendice al dador alegre. Bendito sea Dios para siempre. O se enferma usted, se enferma su esposa o se enferma un hijo, y usted termina muchas veces gastando lo que no tiene. Alabado sea el nombre poderoso de ese simple y llanamente por su terca voluntad egoísta y falta de sometimiento y de arrepentimiento delante del que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Escuche esto, versículo 9. Dice, os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, a veces creemos que estamos honrando a Dios, que estamos adorando a Dios, aleluya, en la forma que nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, no estamos cumpliendo con su voluntad, no estamos llenando el propósito, porque no estamos viviendo para Dios como Él quiere que vivamos, aleluya, ni estamos siendo fieles como Dios quiere que lo seamos. Entonces, nuestras cosas materiales, representadas aquí en este texto, escúcheme bien, dice que el Señor hirió con viento solano, con oruga, la langosta devoró los muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, bendito sea Dios para siempre. O sea, todo lo que representaba el sustento y para su pueblo, el Señor lo hirió con un viento solano. Alabado sea Dios para siempre. Y a veces pasa lo mismo en estos tiempos. A lo mejor usted no tiene un sembrado, pero usted es un empleado y tiene un sueldo bueno. Y entonces, aunque usted recibe un buen salario, todo se le va como el agua. Bendito sea Dios para siempre, como dice el libro de Ageo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces usted está depositando su bendición en sacos rotos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y en vez de ser bendecido y de que crezca, alabado sea Dios para siempre, y le aumente en riqueza material, usted lo que hace es que la está perdiendo. ¿Por qué? Porque usted es una persona mezquina, tacaña, una persona que no está honrando a Dios en la forma que Dios quiere que le honre, o en la forma que corresponda, conforme a su palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Y el Señor está hablando. El Señor trató con el pueblo de Israel con hambruna, con hambre profunda, con sequía. Bendito sea Dios para siempre. Y ahora con plaga. Sin embargo, todo había resultado en vano porque el pueblo no obedecía ni se sometía. Versículo 10. Además, envié contra vosotros mortandad, escúcheme bien, tal como en Egipto, dice la palabra. Maté a espadas a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, el Señor había tratado de diversas maneras. Había venido plagas sobre el pueblo, y en este caso no se refiere a la plaga, a las 10 plagas de Egipto. Bendito sea Dios para siempre. Había heridos a sus jóvenes, bendito sea Dios para siempre, y sus posesiones también. Aleluya. Y dice la palabra que la situación estaba tan crítica en medio del pueblo, bendito sea Dios para siempre, que el Señor hizo subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. A veces, alabado sea Dios para siempre, podemos oler que las cosas no se están saliendo bien.
Y a veces estamos percibiendo que las cosas no están saliendo bien. Alabado sea Dios para siempre, pero no es por la infidelidad de Dios. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios es fiel. Y Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. O sea, que tiene que hacer una revisión profunda de su comunión, de su relación con Dios. Es usted y soy yo, es su pueblo. Bendito sea Dios para siempre. La falta de fidelidad, la falta de compromiso que se está viendo en los últimos tiempos en la mayoría de las congregaciones, que se está viendo en la mayoría de los templos, pero que se está viendo también con muchos ministros y líderes que están más interesados en sus propios intereses, alabado sea Dios para siempre, que en los beneficios de la obra de Dios y de su pueblo. Alabado el que vive. Yo no voy a entrar en detalle, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Los entendidos entenderán lo que estamos hablando. Dios está buscando hombres que estén comprometidos. Hombres, alabado sea Dios para siempre, esforzados y valientes, como el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, Dios quiere bendecir al hombre, pero el hombre necesita cultivar esa bendición en la obediencia, en su firmeza espiritual, siguiendo a Dios conforme a sus mandamientos y conforme a su palabra. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, alabado sea Dios para siempre. Dios está diciendo: envié contra vosotros mortandad. Y a veces estamos reprendiendo al diablo. Y que el Señor reprenda al diablo y reprenda a los demonios. Alabado sea Dios para siempre. Pero aquí estamos viendo que todas estas pruebas y dificultades que le vinieron a su pueblo fueron permitidas por Dios, porque Dios quería que su pueblo se enderezara, porque Dios quería que su pueblo cambiara, alabado sea Dios para siempre, su camino y su rumbo de acción, para hacer, alabado sea Dios para siempre, sendas derechas para sus pies, viviendo y andando para Dios conforme a sus mandamientos. Eso era lo que Dios quería. Hoy estamos viendo un relajo en el Evangelio, en la vida cristiana. 20,000 profetas, alabado sea Dios para siempre, en cada pueblo, en cada nación, desobedientes y rebeldes, trastornando al pueblo con palabras fingidas y falsas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Alabado el que vive, trabajando con la emoción de la gente, ofreciendo bendición cuando el pueblo está en derrota. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Y Dios estaba mandando juicio contra su pueblo, pero ningún juicio parecía ser suficiente para hacer volver a Israel al Señor. O sea, hay cosas que Dios permite que le pasen a usted y que me pasen a mí, y es con el propósito de que usted se vuelva a Dios. Es con el propósito de que usted y yo enderecemos nuestros caminos al Señor. Alabado sea Dios para siempre, y hagamos su voluntad conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Y el versículo 11 agrega: alabado sea el nombre poderoso de nuestro amado Padre. Bueno, quiero saludar a José Massa, que nos está viendo. Alabado sea Dios para siempre en esta hora. Saludo también como Anoche Radio, que nos está viendo en esta hora. Yo le invito a compartir el contenido y a ver el video completo para que usted vea y lea junto este capítulo 4 del libro de Amós. Aleluya. Dios no está jugando. Es su palabra en el pasado que vale para el presente, para que tengamos un futuro glorioso como hombres, como mujeres de Dios, como iglesia, como pueblo santo. Bendito sea Dios para siempre, pero tenemos que honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Sin embargo, aquel que lo menosprecia será tenido en poco. Eso es su palabra. Tenemos que buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadiduras. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. A Dios sea toda la gloria, toda la honra. El versículo 11, escúchenme bien. Todavía, dice Dios, y os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Pero no os volviste a mí, dice el Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien. Dice la palabra que el Señor trastornó a su pueblo. Sí, porque hay trastornos que no vienen de Satanás, ni vienen de los demonios, ni vienen de los espíritus inmundos, sino que vienen con la voluntad permisiva de Dios, porque Dios, aleluya, como usted anda en este mundo, como usted anda en la fe, como un caballo desbocado, sin freno, necesita a alguien que le ponga freno. Y Dios a veces está trastornando su camino. Alabado sea Dios para siempre, para que usted se enderece, para que usted reflexione, para que usted piense y cambie su actitud y se vuelva a Dios. Lamentablemente, la enseñanza que estamos viendo aquí acerca de Israel, el pueblo que estaba en Samaria, no se volvió a Dios. Alabado sea Dios para siempre, y las consecuencias vinieron sobre el pueblo. El juicio de Dios vino sobre el pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Pero no os volvisteis a mí, dice la palabra de Dios. De manera, alabado sea Dios para siempre, dice, y fuiste como un tizón escapado del fuego, por las misericordias de Dios, alabado sea Dios para siempre. Se detuvo la destrucción total de Israel, pero lo que merecían era ser destruidos totalmente, porque fueron infieles y desobedientes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque Dios estaba esperando Dios estaba esperando el arrepentimiento, pero la falta de arrepentimiento, bendito sea Dios para siempre, lo que mereciera el castigo de parte de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, el Señor permitió varios golpes en la ciudad, bendito sea el nombre poderoso del Señor, y a pesar de los golpes que fueron infringidos al pueblo desde el versículo 6, léalo, hasta el versículo 11, alabado sea Dios para siempre, aún así el pueblo no se arrepintió ni volvió a Dios. Por tanto, versículo 12 y 13, ponga atención ya hasta estos versos finales. De esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, como consecuencia de su actitud pecaminosa, como consecuencia de su actitud corrupta, bendito sea Dios para siempre, oprimiendo a los pobres. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, y quebrantando al menesteroso. Esas vacas de Basán, alabado sea Dios para siempre, los nobles de Israel, que Dios lo está comparando con su ganado, que estaban fuertes y engordados, bendito sea el nombre poderoso del Señor, se deben atener a las consecuencias, bendito sea Dios para siempre, y Dios les advierte de un juicio supremo que viene sobre ellos, bendito sea Dios para siempre. Iban a tener que encontrarse con Dios mismo. No importa en
que le toleren su cuerpo oficial o su pastor, le tolere su pecado, tarde o temprano usted va a tener que enfrentarse con el juez de los jueces, con el Todopoderoso. Dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios está diciendo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Bendito sea Dios para siempre. Un encuentro, alabado sea Dios para siempre, para encontrarse con Dios en juicio. Volviéndose a Él con un corazón cambiado, orando para que el Señor perdone y quite su mano de juicio sobre el pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Usted se arrepiente y cambia y recibe la bendición de Dios, o usted permanece en pecado, en rebeldía, en desobediencia, y entonces se va a enfrentar con los juicios y el castigo de Dios por su rebeldía, su terquedad y su falta de arrepentimiento. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 13 agrega, y verso final, ponga atención, dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Está hablando el que hace de las tinieblas mañana, el que tiene poder para cambiar todas las cosas, el que tiene poder para cambiar tu vida, el que tiene poder para cambiar tu casa, el que tiene el control sobre todo. Aleluya, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él te está dando una voz de alerta y de advertencia, amigos y amigas, para que entiendas, alabado sea Dios para siempre, que el hombre que vive en pecado no es bendecido. La iglesia que vive en pecado no es bendecido. El creyente que vive en pecado y en desobediencia no es bendecido. Necesitas cambiar de actitud, dar una vuelta y volverte a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu iglesia, Dios quiere bendecir su pueblo, pero para eso necesita volverse a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Es la palabra clave. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios ha sido claro. Alabado sea Dios para siempre, y le está mostrando a su pueblo, como se lo mostró a través de Amós, su majestad. Bendito sea Dios para siempre, en esta escritura tan poderosa que estamos compartiendo en el día de hoy.